vamos a predicar lo mismo que prediqué el viernes, porque vamos a repetir la prédica ya que algunos no la recibieron. No es broma. Oiga, sí, es que a veces a los alumnos hay que repetirles la lección, pero no es el caso suyo. Oiga, pero sí vamos a hablar de la actitud del rey siempre. Vamos a ver una segunda parte de este tema de la actitud del rey. Usted y yo estamos en un reino. Hemos sido llamados a heredar un reino. Y hace un par de semanas, cuando comenzamos a hablar de este tema, yo le hablaba a usted que nosotros hemos sido llamados a ser parte de este reino, pero no solamente en condición de súbditos o en condición ¿cómo sería? De invitados o lo decíamos en su momento, de que hay diferentes formas de estar en un país. Usted puede estar ilegal en un país, puede estar tal vez con una residencia temporal o puede ser un ciudadano. Entonces, el reino de Dios hemos sido llamados para ser ciudadanos, pero más importante aún, hemos sido llamados para ser parte del gobierno, es decir, ser parte de ese reinado. Si usted busca en Apocalipsis capítulo 1, versos 6 y verso 7, se va a dar cuenta que dice que por la sangre de Cristo nosotros fuimos hechos para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Un reino de sacerdotes, dice también otra versión. Entonces tenemos dos funciones ahí que debemos ejercer, que es el de reinar juntamente con Cristo y el de ejercer el sacerdocio. Y el sacerdocio no es otra cosa más que acercar a Dios a las personas, es decir, servir para poder acercar a Dios a las personas, para poder ministrar el corazón de Dios. El viernes hablábamos un poco en el ángulo de la familia, pero hablábamos una de las actitudes del rey, hablábamos de la humildad y la forma en la que él, siendo rey, se humilló, y en la forma en la que el Señor, esa actitud humilde que nos mostró, nos pide a nosotros que también la ejerzamos. Pero preguntándole al Señor acerca de esto, me di cuenta de algo que es impresionante, hermano, pero muy impresionante. Porque ser humilde es bien difícil, ¿o no? ¿Alguien se atreve a decir amén con eso? ¿O será fácil ser humilde? Ser humilde no es fácil, hermano. Por lo menos a mí es una de las cosas que más me ha costado. Yo siempre lo digo, me ha costado ser humilde y me ha costado tener paciencia. El asunto con la paciencia es que si usted le pide paciencia al Señor, le va a meter a la prueba. Y con la humildad es que va a empezar a suceder cosas que van a ir como golpeándole un poco ahí la cabeza para que usted se agache y se agache y se agache. Entonces es mejor ser humilde voluntario y no humilde a la fuerza. Ahora bien, la humildad no es ausencia de conocimiento, no es pobreza, no es una persona porque no tenga en qué vivir, no significa que sea humilde. Yo conozco gente que no tiene para comer y son más soberbios que mandados a hacer. No sé si me explico. Es decir, porque hasta para ser pobre hay que ser humilde. O sea, hasta para eso hay que ser humilde. Hay gente, hermano, que tiene necesidad y les cuesta tener un poco de humildad y reconocer su necesidad. Hay gente que está metida en el pecado y sabe que están mal, y cuando uno les pregunta, ¿cómo estás, hijito? ¿Cómo estás, hijita? Estoy bien, pastor, me dijo. Así me dice. Yo estoy bien. Es otra cosa. Le doy la mano a la gente, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Hermano, y tal vez al ratito me dice, ¿no tiene ahí unos 100 pesos que me dé para comer? Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo es que estás bendecido? Entonces, ¿cómo es que estás en victoria y cómo es que estás prosperado? Son 3 estadios que sí, efectivamente el Señor nos llama a estar en eso, estar en esos 3 estadios, pero se requiere un poco de humildad para reconocer lo que somos. Ahora bien, estoy en la introducción todavía, hermanos, pero la humildad tiene que ver con con la actitud mía, es decir, cómo soy yo
respecto de los demás. ¿Cómo me miro yo respecto de los demás? ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? O sea, para ser humilde, tenés que verte a ti mismo primero y cómo te miras respecto de los demás. Si se acuerdan, al final de la prédica, vimos aquel pasaje que dice que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Amén. Sin embargo, encontré una actitud del rey que me llamó poderosísimamente la atención, hermano. Mire lo que dice la escritura, Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vea las actividades que estaba desarrollando el Señor. Primero, enseñaba en las sinagogas de ellos. Primer elemento, enseñanza. Segundo, predicando el evangelio del reino. No es lo mismo enseñar que predicar. Son dos cosas diferentes. Entonces enseñaba y predicaba. ¿Qué cosa? El evangelio del reino. Tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire toda la cantidad de actividades que estaba haciendo el Señor. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué era lo que movía, qué era lo que motivaba al Señor a hacer todas estas actividades? ¿O será que es que el Señor no tenía otra cosa, no tenía nada que hacer y por hobby se iba ahí a enseñarles y a predicarles y a sanar a los enfermos? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación de Cristo para hacer esto? Le pegó a cabalito al mango. Le pegó cabalitito al mango. La compasión. Y ya que la hermana introdujo correcta y cabalmente el tema, y puedo decir con exactitud que esto no se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios, entonces hagamos la comparativa, porque la humildad dijimos que era cómo me miro yo respecto de los demás. O sea, para ser humilde tengo que examinarme yo. Dice la Escritura que él, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está hablando de él mismo. Sino que se despojó de su divinidad para poder humillarse y ser muerto en la cruz por causa nuestra. Entonces se tuvo que ver a sí mismo para poder ejercer humildad. ¿Me estoy explicando hasta ahí? Veamos el otro ángulo. Más adelante, hijito. Pero la compasión, escucha esto. La compasión es cómo te miro a ti en función de lo que yo soy. ¿Ve la diferencia? Ok, una vez más, se lo voy a plantear. La humildad es cómo me miro yo en función tuya. Es decir, cómo me miro yo. Entonces, si yo voy a hablar con uno de ustedes, entonces yo puedo verme superior a ustedes. O puedo verme inferior a ustedes. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si voy a saludar a alguien, puedo saludarlo así, viéndolo por encima del hombro, así con pasito de pavo real. O puedo saludarlo y decirle: Dios te bendiga, hermano, estoy para servirte. No sé si me estoy explicando hasta ahí. No lo miro convencido. A ver, es que me interesa que esto quede bien grabado en su corazón. La humildad es como me miro yo respecto de ti. Es decir, si te miro con soberbia o te miro con humildad. Amén. Hasta ahí estamos claros, ¿va? Pero la compasión es cómo te miro a ti en función de lo que yo soy. Ahora sí. Entonces note esto. ¿Cuál era la motivación de Jesús? ¿Qué lo motivaba a hacer estas actividades? Nuevamente, vea. A ver, ¿usted cree que el Señor no tenía nada que hacer? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ya de por sí eso es una actividad agotadora. Agotadora, porque en aquel tiempo no habían vehículos con aire acondicionado, hermano, no habían buses, no habían aviones, no había, o sea, era a rebote de calcetín o a casco de mula, ¿va? Enseñando
y predicando, dos actividades. Pero además de eso, sanando todas las dolencias y las enfermedades que tenían. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Vea esto. Y al ver las multitudes, verso siguiente, tuvo, ¿qué cosa? Compasión. Dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ok, aquí entonces debemos entrar un poco ya de lleno al tema. Vea, primero, ¿cuál era la condición de él? ¿Cuál era la condición de Jesús? Estamos hablando de la actitud del rey, ¿verdad? Recuerde que estamos hablando de la actitud del rey. ¿Cuál era su condición en ese momento? Ayúdeme. ¿Cuál era su condición en ese momento? ¿En qué condición estaba él? ¿Era maestro de Israel? ¿Era un rabí? Es decir, era una persona que era respetado, era una persona a la cual la gente lo seguía, tenía una posición de superioridad, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Logra ver el ángulo que le quiero mostrar? Entonces, él tenía, bueno, por ahí, a ver si alguien lo encuentra, habían 4 o 5 mujeres que dice la escritura que eran las que lo servían, las que andaban con él y lo servían. No recuerdo dónde está eso, pero bueno. Pregunto, ¿será que el Señor iba a aguantar hambre ese día? Ayúdeme, ¿será que iba a aguantar hambre? Ayúdeme. ¿Será que él tenía necesidad de ir él a traer agua para tomar? ¿No le parece que lo tenían así como consentido? Como, no, hoy no me pusieron agua, mire. No, hombre, hoy no, es que me quedaron mal. ¿Será que él tenía necesidad de pasar hambre? Vamos, ayúdeme. No. Lo más seguro era que Pedrito tiraba la cuerda, agarraba un pez, lo iba a preparar rapidito y ya se lo traía al Señor y para que él cenara. Y si no era Pedro, podía ser Juan o podría ser Jacobo, Bartolomé, cualquiera de los 12 podía hacerlo, sin contar con este grupo de mujeres que le digo que lo servían. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? Es decir, había un círculo de personas alrededor de Jesús que estaban dispuestos a servirlo. Aparte de eso, andaba Judas, que andaba a la bolsa del dinero. Es decir, que todo lo que el Señor recibía lo andaba cargando Judas. Una parte para la bolsa derecha y otra parte para la bolsa izquierda. Pero algo tenía que haber ahí para comprar comida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces había necesidad de que Jesús se fijara en la necesidad de los demás. Mire qué raro salió este juego de palabras. Lo voy a volver a decir. Era necesario que Jesús se fijara en la necesidad de la multitud si él no tenía ninguna necesidad. No era necesario. Él pudo perfectamente haber cenado ahí con sus discípulos, él pudo haber tomado agüita con gracias por el agua. Mire que tuve que quejarme públicamente, pero no, es broma. No sé si me estoy explicando. ¿Qué lo movió? Ya no fue la humildad. Ya no fue la humildad lo que lo movió. Fue la compasión. Porque él no estaba viendo su necesidad. Él empezó a ver la necesidad de los que estaban alrededor de él. ¿Logra verlo? ¿O no? Él no estaba viendo su necesidad. Las necesidades de él estaban cubiertas. Él tenía cubierta su necesidad. Es más, creo que este mismo pasaje o en el pasaje donde Pedro camina sobre el agua. A ver si alguien lo busca rapidito. En el pasaje en el que Pedro camina sobre el agua, dice la escritura que los discípulos, el Señor les ordena que ellos caminen adelante no que caminen, que naveguen adelante en la barca, ¿verdad? Porque no se camina en la barca, ¿verdad, Javier?
Se navega. Y la multitud no tenía barcas para poder ir al otro lado. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Encontraron el texto? ¿Cómo llegaron? ¿Hallaron el texto? Alguien que busque, alguien que en el texto donde Pedro camina sobre el agua, unos versos atrás, dice que ellos se adelantaron en la barca, después iba Jesús y la gente estaba preguntando, pero si aquí no habían más barcas. Y se fueron caminando, rodeando por toda la playa hasta llegar al otro lado. O sea, vea el esfuerzo que estaban haciendo. ¿Me estoy explicando hasta ahí, hermanos? Entonces la actitud del rey es la actitud de una persona compasiva, es de alguien que tiene compasión, que en el lenguaje moderno es empatía. Es decir, la empatía es ponerme yo en el lugar del otro. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo no estoy viendo mi necesidad, estoy viendo la necesidad de la persona que está enfrente. Y eso es compasión. Amén, hermanos. Ahora sí me logré explicar adecuadamente. Entonces, note que la actitud del rey es la de ser compasivos. Ahora viene el examen para nosotros. Y nosotros, siendo reyes y sacerdotes de este reino, y nosotros siendo parte de este reino, ¿será que también somos compasivos? ¿Será que tenemos esa compasión? No me conteste. Puede ser que sí, puede ser que ya nos haya dado el Señor esa revelación y efectivamente usemos de compasión. Puede ser que no, pero precisamente para eso es esta enseñanza, para que aprendamos a tener compasión de los demás. Porque yo le decía el viernes y es la verdad. Hermano, muchas veces nosotros tenemos actitud de asadón. ¿Sí sabe cuál es la actitud del asadón? ¿Cómo es? Solo para acá, solo para acá, solo para acá, solo para adentro. Es decir, estoy buscando a ver quién me puede servir, estoy buscando a ver de quién me puedo aprovechar, a ver quién me da de comer, a ver dónde puedo dormir, a ver quién me da ropa, a ver. Pero no estoy pensando qué puedo dar. No estoy pensando cómo puedo resolver el problema del otro. ¿Sí me estoy explicando? Y yo le decía el viernes, el secreto de la prosperidad es aprender a dar, a dejar el síndrome del asadón. ¿Y cuál sería en lugar del asadón? ¿Cuál sería? O sea, no se me ocurre ninguno. Bueno, la pala tal vez, ¿verdad? La pala tal vez, sí. La pala que está lanzando el material hacia los demás. Entonces, pero no puedes, o sea, no vas a poder darle a nadie si no tienes compasión. O por lo menos no le vas a poder dar de forma sincera. Porque los políticos, hermano, ahí andan dando láminas y cemento y uno que otro chirajo usado que consiguen, hermano. Pero no lo hacen por compasión, lo hacen por interés. ¿Sí se explica? Perdone lo de chirajo. Pero es la verdad. Oiga, para poder dar de acuerdo al reino, tienes que tener compasión. Si no tienes compasión, mejor no des. Ahora, aquí debo aclarar algo. La compasión no es lástima. La compasión no es lástima. Porque la lástima es un sentimiento un poquito distinto. Tiene una relación muy fuerte ahí con la compasión, pero yo no veo lástima en Jesús. Veo compasión. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué debemos pedirle al Señor, hermano? ¿Qué debemos pedirle? En el contexto de lo que estamos hablando. Que nos dé un corazón compasivo. Que nos haga compasivos. Hermano, y a ver. Mire. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste la compasión. Pero, oiga, nosotros muchas veces estamos pensando, si a mí el Señor me diera una bodega llena de provisiones, yo podría ir y repartir a todas las familias pobres de Trujillo. Sí, cierto. Si el Señor me diera un barco, yo me iría a la Mosquitia a repartirle a la gente pobre de la Mosquitia. Sí, es cierto. Pero no ocupas eso.
Ah, no, pastor, ¿y entonces en qué estamos? ¿O es que usted quiere ir a usar su compasión a otro país? Allá por París, allá por Qatar, ahorita que está de moda Qatar, ¿verdad? Hermano, en tu entorno, en tu entorno. ¿Dónde comienza? Tu familia. Ahí comienza, en tu familia. Y abramos un poco más el entorno. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus clientes, o las personas que te dan trabajo, las personas que dependen de ti, la gente que está alrededor tuyo. Y cuando empezamos a usar la compasión y empezamos nosotros a ser de bendición para otros, ¿qué cree que hace el Señor? A ver, ¿qué cree que hace el Señor? Nos bendice, hermano. Porque el más interesado en que el reino crezca es el propio rey. ¿Sí me estoy explicando? El más interesado en que el reino crezca es el propio rey. ¿Y cómo va a hacer que crezca el reino? Va a poner compasión en tu corazón y en la medida que estás dando y dando y dando, Él te da más y te da más y te da más. Y ya mira que en tu casa no cabes, que ya no cabes con todo lo que te está dando, te da una casa más grande. Y mira que tu carrito muy chiquitito y a cada ratito le agarra tos y y tiene que ir corriendo para donde Víctor, hermano, y ya no poder repartir la cosa, entonces te da un carro mejor. Amén. Entonces, mira que tus hijos se involucran en el tema y entonces ya les da gracia a tus hijos. Mira que tus hijos, a uno le gusta el derecho, a otro le gusta la ingeniería, a otro le gusta otra cosa y te abre las puertas y tus hijos empiezan a estudiar y no sabes de dónde salió. Y al final tu familia es bendecida. Me estoy explicando, hermanos. Mire, mi hija más chiquita, que ya no está tan chiquita, se me casó, hermano. Hace un año se me casó. Estaba hablando con ella y me mandó una foto, ayer o antier me mandó una foto. La foto de un carro. Y le digo, hija, ¿y esa joya? Le digo, ¿de dónde la sacó? Es mío, papá, me dijo. Hoy dije yo, miren. Cuénteme, y ya me empezó a contar. Hermano, la bendición. Se casaron ellos en noviembre. Y como en cosa de 6 meses, 8 meses más o menos, habían terminado su casita. Ahí la están pagando, ya la llevan bien avanzada y ahora ya tienen su carrito para poder moverse. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el asunto? Que simultáneamente, hacía como una hora, una hermana de la iglesia que pastoreábamos ante nosotros, me manda una imagen de Stephanie, mi hija, recibiendo su diploma de mayordomía. Entonces, para que vea usted cómo se fusionan las cosas. Como ella ha decidido servir al Señor con todo su corazón, el Señor la está bendiciendo. Ahora ya tienen carrito para que puedan andar jalando gente también para la iglesia. Amén. O sea, no sé si logran captar de qué se trata esto. Como yo, hermano, tomé la decisión junto a mi familia de venirnos para acá para poder servirlo a usted, porque el Señor puso compasión en nosotros por usted, entonces ahora el Señor nos está bendiciendo de maneras, hermanos, que ni siquiera las soñamos. ¿Me estoy explicando, hermanos? La compasión. Pero la compasión es ya no cómo me miro yo respecto de ustedes, sino cómo los miro a ustedes respecto de mí. Es decir, ¿cómo puedo servirles? ¿Cómo puedo yo serles de bendición? ¿Cómo puedo serles de utilidad? Amén. Hermano, mire, yo dinero no tengo, hermano. Lo que tengo es fe. Si usted me hurga ahorita la bolsa, hermano, ni polvo, hermano. Sí, ella sí. Oiga, no, escuche lo que le voy a decir. Escúcheme atentamente. Se lo digo bajo la unción del Espíritu Santo. Pero el Señor sabe qué me ha dado. Hermano, una cantidad de ideas. Pero una cantidad de ideas para poder hacer negocios. ¿Para quién cree que son esas ideas? Ayúdenme, ¿para quién cree que son? ¿Para mí? No, para ustedes. No sé si me estoy explicando. Porque a mí el Señor, hermano,
me hizo que cerrara todas las... Yo tenía tres empresas y el despacho. Me hizo que las cerrara, me obligó a cerrarlas. No lo entendía, me costó entenderlo. Y me dijo, no, quiero que te dediques únicamente al despacho. Ahí te voy a bendecir y quiero que me sirvas. Amén, dije yo. Y empezó el Señor a hacer todo eso. Y ahora, ¿qué pasa? Me da las ideas. Y si usted necesita una idea de negocios, venga, hable conmigo. Nadie dijo amén, hermano. A los hermanos que están ahí en las redes sociales, si necesitan una idea de negocios, vengan a hablar conmigo. Estos no quieren. Pero eso es compasión. ¿Me explico? Es decir, lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Entonces, ¿cómo miramos a los demás respecto de lo que tenemos, de lo que somos? Pero no en función de decir, este no vale nada, yo sí valgo. No, al contrario. Este hermano que necesita que yo tengo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es que no lo miro convencido a usted. ¿Qué dice si hablamos de los 3 pasos para hacerse millonario en un mes? ¿Alguien quiere ver eso? Amén. Entonces aprenda a dar. Aprenda a tener compasión. Ahí está el primer paso. Ser humilde. Segundo, ser compasivo. Amén, hermanos. Note lo que viene. Mire lo que viene. Déjeme volver al 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A ver, desenmarañemos este texto. Vea, vio las multitudes. Imagínese a Jesús. Imagínese a Jesús. Vio las multitudes y tuvo compasión de las multitudes. Vaya, entonces, digamos que está Jesús aquí y está viéndolos a todos ustedes y los mira con compasión. Amén. ¿Y qué fue lo que vio que les faltaba? ¿Qué vio que les faltaba? Dice, porque estaban desamparadas y no tenían, dice, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué ocupaban estas multitudes? Ayúdeme, ¿qué ocupaban? Un pastor. Un pastor. Alguien que busque Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Rapidito. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Y le voy a mostrar esto que voy a explicarle. Note esto. La visión de Jesús en las multitudes es que estaban dispersas, que no tenían pastor, que no había quien les enseñara el evangelio del reino. Entonces, por cuanto él vio esto, note lo que hizo en Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Alguien lo tiene ya que lo pueda leer? Un micrófono, por favor, rapidito. Amén. Me temo de vosotros que haya trabajado... No. Efesios capítulo 4, verso 11. Acá, un micrófono acá, rapidito. Y él mismo... Alto. Y él mismo... No, alto. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere con él mismo? A Jesús. A Cristo. Ok, entonces está hablando de Cristo. Siga leyendo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. Sigue leyendo. A fin de capacitar. Sigue leyendo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Le hago una pregunta. ¿Ya llegamos a esa medida?
¿Tenemos unidad de fe? ¿Tenemos ya la estatura del varón perfecto? ¿Ya la tenemos, sí o no? No, todavía no. Mano, como decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, aquí el que no es gordo es chibolón. Todos tenemos algo, hermanos, que nos afecta. Todos. Cada uno sabe de qué pata le coge a la mesa. Todos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué ocupamos? A ver, ayúdeme, ¿qué ocupamos? De acuerdo a este texto y a ese texto, ¿qué ocupamos? Pastores. Más exactamente, ocupamos los 5 ministerios. Ocupamos ser ministrados por los 5 ministerios. Ay, pastor, ¿y cómo es eso? Acá en Ebenecer tenemos los 5 ministerios activados. Y somos ministrados cada vez por los 5 ministerios. ¿Me estoy explicando? ¿Usted es apóstol, pastor? No, yo no soy apóstol. No me ha llamado el Señor a eso. Pero sí soy apostólico porque dependo de mi apóstol. Mi apóstol me cubre. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que el Señor mira en las multitudes? Que las multitudes están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces la compasión de Cristo es hacia las multitudes porque no tienen pastor, y como respuesta a eso, entonces Él define los 5 ministerios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora mire lo que sigue, porque aquí es donde quería llegar. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí, hermano, empiezan a cruzarse las cosas y a complementarse. ¿Hay algún discípulo en esta casa? ¿Alguien podría levantar la mano y decir: yo soy discípulo? ¿Sí? Hay discípulos, unos poquitos. Ok, le voy a dar otra oportunidad. ¿Hay algún discípulo en esta casa? Levante la mano si alguien se considera discípulo. ¿Cuál es su trabajo? Vamos, ¿cuál es su trabajo? Como discípulo. Primero, tener compasión, ¿cierto? Es decir, la actitud del rey es la actitud que va a tener usted, ¿cierto? Y el rey es compasivo. Entonces, como discípulo, usted va a tener compasión de los demás. Y para eso entonces usted le va a suplicar al rey que habilite, que active obreros. Los que no levantaron la mano pueden ser candidatos a ser obreros. Pedido por los que sí levantaron la mano. Hermano, mire, cada vez que yo voy delante del Señor en oración, le suplico que fortalezca a los pastores de esta ciudad. Hermano, aquí hay un montón de pastores que están débiles, que están necesitados de una oración de su pueblo. Y hay otro montón, hermanos, que están siendo llamados al ministerio, pero que no logran encontrar las fuerzas para poder hacerlo. Amén, hermano. Entonces necesitamos tener compasión de las multitudes, pidiéndole al Señor que mande obreros a su mies. Amén. Déjeme pasar a otro detalle. Vea esto, Mateo capítulo 14, verso 13 y verso 40. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí, en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? Y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otra vez. A ver, no es casualidad que 2 veces el Señor haya tenido compasión de las multitudes. Y que 2 veces el Señor haya multiplicado la comida. Primero para 4,000 y después para 5,000. ¿Se acuerdan? No es casualidad. Siempre que en la Escritura las cosas están 2 veces, es porque el interés de Dios está directamente puesto ahí. Amén. Vea lo que sigue. Cuando anochecía, se acercaron sus discípulos a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Oh, ¿qué hubiera hecho usted? Si usted hubiera sido como Judas, que andaba el dinerito ahí, hermano, y le dice el Señor: mira, papito, vaya, denle de comer a la gente. Hubiera sido como Pedro. Ajá, ¿qué hubiera hecho? Imagínese por un momento que decidimos que toda la iglesia vamos a ir. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? Vamos a ir allá por Santa Fe, allá por Betulia. Y empezamos a caminar, hermano, y a medida que vamos caminando, la gente se va uniendo, la gente de Cristales se une, la gente de San Martín se une. ¿Cómo se llaman las demás aldeas que hay por ahí? De Enjoy se unen y ahí se van uniendo todos. Y cuando vamos llegando a Betulia, hermanos, son un montón de gente. Y usted se levantó temprano ese día, preparó su burrita. ¿Sí saben que es una burrita, va? O sea, no es que preparó a su hija, no. O sea, no es eso, no. No sé por qué me hace decir esas cosas usted, hermano. Preparó su comida, pues. Es que allá donde nosotros le decimos burrita, 2 tortillas con frijolitos y el huevo en medio, y esa es una burrita. Aquí, que es así está también. O sus baleadas, qué sé yo. Burritas también, va. Okay. Sí, estamos en Honduras todavía, va. Ok. Hermano, y cuando llega la hora de comer es una gran multitud de gente. ¿Y qué haría usted si su pastor le dice: miren, hay que darle a comer a esa gente? Ay, pastor, déles usted. ¿Usted los trajo? Ve, ¿qué es eso? Vayan a pescar. Si anda Javier ahí, diría: bueno, pues si vamos un trasmayo, vamos a pescar. Hermano, note la compasión. ¿No? ¿Qué dijo? Oh, sí, con vos. De la burrita tuya comemos. Ok, veamos. Note esto. La compasión de Jesús hacia la multitud lo mueve para darles comida. Pero Él no tiene para darles comida. ¿Sí me estoy explicando? ¿De qué depende entonces Jesús en ese momento? ¿Y hacia quién Él deriva la responsabilidad? Hacia sus discípulos. Porque ellos le dicen, o sea, ellos le aconsejan sabiamente al Señor. Le dicen: mire, pastor, yo traje ahí un pollito horneado, pero es que no alcanza. Entonces, mire, dígale a la gente que vaya a buscar comida y nos quedamos aquí, nos echamos el pollito con usted y yo. Y se acerca el hermano de él y dice: pastor, yo traje una Coca-Cola, pero no alcanza. Despide a la gente que se vayan y aquí nos echamos la Coca-Cola. Suena tentador, ¿verdad? Suena tentador. Pero Jesús no actuó así. Tuvo compasión de la gente, pero trasladó la compasión hacia sus discípulos. Y los pone a prueba. Y les dice: bueno, denle ustedes de comer a la gente. Pero oiga, es que esto me voló la cabeza cuando lo empecé a ver. ¿Cuál era la necesidad de la gente? Ayúdenme. Comer. Comida. Esa era la necesidad de la gente, ¿va? Y miren lo que los discípulos plantean. Miren lo que dice: despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar qué comer. ¿Estaba correcto el consejo de los discípulos? Sí. ¿Qué necesitaba la multitud? Comida. ¿Cuál es el consejo de los discípulos? Que vayan a comprar comida. Estaba correcto. Pero en el razonamiento de Jesús no era así. En el razonamiento de Jesús es: la multitud no tiene necesidad de irse. Qué raro. Pero les dice: denles ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Déjeme quedarme aquí un momento más, antes de pasar al otro.
Usted conoce el resto del pasaje. Aquí está un muchachito que dice que tiene 2 peces y 3 panes, creo que eran. Y entonces el Señor los bendijo, lo multiplicó y se los dio. Pero ¿a quién le dio la responsabilidad? A los discípulos. A ver, porque siempre lo miramos en el ángulo del gran poder de Cristo de bendecir los alimentos y multiplicarlos. Dice amén usted. ¿Quiere que le multiplique el Señor sus alimentos? Amén. Puede, claro que puede. Por supuesto que puede. Y siempre lo vemos en el ángulo de la multiplicación, pero muy pocas veces lo miramos en el ángulo que para que esa multiplicación sucediera, los discípulos tenían que hacerse la compasión también. ¿Me explico? O sea, Jesús no iba a multiplicar ningún alimento si sus discípulos no eran capaces de tener compasión de la gente y dar de lo que ellos tenían. Claro, el niñito que dio los peces y los panes prácticamente representó a los demás discípulos. ¿Sí me explico? Pero tuvo que venir de en medio de ellos la provisión para ser multiplicada. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor entonces? Hermano, ¿qué es lo que te está diciendo? A ver, se lo voy a poner de esta manera. Si le decimos al Señor que sobre esta mesa mañana amanezca comida suficiente para una multitud, le pregunto, ¿usted cree que Él puede hacerlo? Sí, claro, ¿y por qué no? Y no es cierto que amanecía el maná y pues solo abría la tienda los egipcios, los israelitas en el desierto y a recoger el maná para comer. ¿Puede o no puede el Señor? Sí, sí puede. Pero en lugar de eso, lo que Él quiere es que dispongas de lo que ya tienes. Dispón de lo que ya tienes y Él lo va a multiplicar. Eso es compasión. Por mi parte, creo que ya terminé la prédica. Con lo que acabo de decir, hermano, creo que no, o sea, ¿cómo le explico? Me siento tan satisfecho de decir algo tan extraordinario, de sentirme útil delante del Señor, porque muchas veces pensamos, ¿y cómo puedo servir al Señor yo? Es que yo quiero aprender a tocar un instrumento, pero es que los dedos muy duros. No, hermano, con un pedazo de pan que le lleves al vecino que está necesitado, estás sirviendo al Señor. Amén. Con la libra de amor. No, usted no tiene idea cómo se bendice a la gente. Un montón de gente bendecida. Amén, hermanos. Ay, pastor, ese tema no me gusta, eso de dar no me gusta. Vamos a salirnos de ahí, vamos a ver el otro ángulo. 2 veces, mire lo mismo, 2 veces. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Otra vez se desconectó esta cosa. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mira el ángulo que le quiero mostrar. Mira el ángulo que le quiero mostrar. Su rey es un rey compasivo. Su Señor es un Señor compasivo. Primero que lo que quiero decir, todo lo que hagas para el Señor, Él no va a permitir que tu corazón desmaye. ¿Se entiende eso? Segundo, todo lo que hagas para el Señor, Él te va a dar la provisión para hacerlo. Yo, hermano, sinceramente le digo, con todo respeto, con absoluto respeto por mis consiervos que tal vez están pasando necesidad. Pero muchas veces el pastor pasa necesidad porque le hace falta fe y entendimiento, porque le hace falta conocimiento de la palabra. Pero ¿sabe qué he entendido yo? Que Dios no va a levantar a alguien para servirle y lo va a tener aguantando hambre. Eso no está en el corazón de Dios. No está en el corazón de Dios. No sé si me estoy explicando. Uno puede atravesar momentos de dificultad. Mi familia y yo, hermano, las hemos atravesado. Hemos estado a veces 2 semanas máximo 2 semanas. No creo que hemos pasado más de eso. Que hemos estado ahí apretados, hermano. Que hemos estado ahí que no hayamos cómo hacer para cubrir las cosas. Pero después de eso el Señor ahí nos va auxiliando, y nos va auxiliando, y nos va auxiliando, y nos va auxiliando. Porque no dependemos de Él.
Mano, cuando viene el recibo de la energía, ¿qué cree que le digo al Señor yo? Hago el recibo de la energía y le digo al Señor, mira, Señor, cuánta energía gastaron tus hijos. ¿O no es hijo suyo usted de él? Pues entonces, ¿y esta iglesia de quién es? De Cristo. Entonces, cuando, hermano, ya viene el primero, hermano, hay que pagar la renta. Yo le digo, Señor, mira, hay que pagar la renta de tu iglesia. De tu iglesia. Ahí sí quiero yo hacerme a un lado, hermano. De tu iglesia, Señor. ¿Me estoy explicando? O sea, Él es el más interesado en que esto prospere. Sin embargo, note usted esto, note esto. Esto es para usted. Esto es para que se consuele su corazón. Nada de lo que usted haga en el reino de Dios se queda sin recompensa. Nada. Nada. Dice la Escritura que un vaso con agua que le demos a uno de los pequeñitos, dice que va a tener recompensa en este tiempo y en el venidero. Amén. Entonces, note esto. La mirada de Jesús sobre usted, la mirada del Rey sobre usted. Piense por un momento en esto. La mirada del Rey sobre usted, de esta manera. Tengo compasión de la gente. ¿Hay gente aquí o no? ¿Hay alguien que sea gente aquí? Va, entonces la mirada del Rey sobre la gente. Es que como le dije discípulo, usted no quiso. Entonces va, como gente pues, como discípulo, la mirada del Rey sobre usted. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. A ver, cuando dice 3 días, el número 3 es un número bien interesante, un número de perfección, igual que el 7. Es un número de perfección, un número de plenitud. Y el número 3 representa un montón de cosas, hermano. Pero note usted esto, no lo veamos en el sentido literal de los 3 días, sino en el sentido de que Jesús está diciendo, ellos, póngale su nombre si quiere, ya tienen tiempo de estar conmigo. Ya tienen tiempo de pertenecer a mi reino. Vea. Y no tienen que comer. ¿Cuál es la compasión de Jesús ahí? Ayúdeme, ¿cuál es la compasión de Jesús? Que está viendo tu necesidad. Usted puede decirme, no, pastor, yo tengo la refri llena. Tal vez sí. La del pastor no, la del pastor está de un zancudo allá, hermano, metido allá. Muriéndose de frío el pobre zancudito. Pues, ya ni agua, hermano. Ok, vea esto. No lo veamos en el sentido literal de la comida como tal. A ver, ¿qué es lo que está viendo Jesús? Tu necesidad. Tu necesidad. No sé si me estoy explicando. Tal vez tú tienes tu refri llena de comida, pero tal vez tienes otra necesidad. Tal vez tienes la refri llena de comida, pero no puedes comer esa comida porque te hace daño, porque tienes una bacteria. O porque estás enfermo del hígado, porque estás enfermo del estómago, qué sé yo, hermano. ¿Qué ocupas entonces? ¿Cuál es tu necesidad? Sanar. Ser sano. Entonces yo te voy a decir, sanate, te voy a decir. Hermano, lo que estoy tratando de decir es que la mirada del Rey está sobre ti y tiene cuidado de ti. O sea, Él está viendo tu necesidad, porque aquí está ejemplificándolo con la comida, pero puede ser que tu necesidad sea otra. ¿Y qué si tu necesidad es, vaya, por ejemplo, ¿qué será? Una cama nueva, porque ya la que tienes ya ni resortes tiene, hermano. No sé si me estoy explicando. O un juego de sala nuevo, porque ya el que tienes ya no, hermano. O una casa nueva, o cambiarte de barrio, o cambiarte de lugar para un mejor lugar. O tal vez la necesidad es que quieres poner a tus hijos a estudiar y tal vez no tienes los recursos para hacerlo. Entonces, la mirada del Rey compasiva, la mirada compasiva del Rey es sobre tus necesidades. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de que el Rey tenga su mirada compasiva sobre ti? Porque tú has permanecido con Él 3 días. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No lo miro convencido, hermano. Vamos. Mira lo que dice.
no quiero enviarlos en ayunas. No quiero que desmayen en el camino. No es la voluntad de Dios que les sirvas con necesidad, con escasez. No es esa. Tampoco es la voluntad de Dios que les sirvas desmayando tu corazón. Amén. Sigamos. Marcos capítulo 6, verso 34. Otra vez, mire lo que dice. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Usted ya puede empezar a relacionarlo. Antes de eso habíamos leído el pasaje de Mateo y dice, porque son como ovejas que no tienen pastor. Y yo le dije a usted que el Señor entonces había constituido los 5 ministerios a efecto de enseñar. Amén. Pero acá, hermano, el Señor se lleva todo el crédito. Mira lo que dice. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay un pasaje que dice, y serán todos enseñados por Dios. Aquí quiero agregar algo más. Nosotros hemos entendido mal el trabajo pastoral. Porque hemos entendido que el trabajo pastoral es como que el pastor tiene acceso a Dios y los hermanos tienen que venir al pastor para que el pastor le pida a Dios por los hermanos. Y no es así. No es así. En una situación de necesidad, pues sí, claro que sí. Si te encuentras en una situación de necesidad, pues acude al pastor y el pastor va a poner toda la artillería delante de Dios y con toda seguridad el Señor lo va a escuchar. Pero no se puede crear dependencia, no se debe crear dependencia, porque el pastor te puede fallar, hermano. El pastor se puede equivocar. El pastor es humano igual que tú. No tenemos ninguna situación que nos haga más grandes. Al contrario, nos hace más pequeños. Y dice que él mismo les enseñaba. Por eso yo siempre les digo a ustedes, ¿a quién vinieron a escuchar? ¿A Jesús o al pastor? Si usted vino a escuchar a su pastor, ya le dije, invíteme a tomar una taza de café con pan y platicamos. Pero si usted a esta iglesia vino a escuchar al Señor, ore, pídale al Señor que las palabras que salgan de mi boca sean para edificar su corazón. Amén, hermanos. Que sea el Señor, el mismo Señor hablando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser enseñados por Jesús? Ayúdeme. ¿Cómo? Abra su escritura. Yo les hago un desafío. Empiecen por Juan. Empiecen a leer cada vez que Jesús intervino en algo. Cada vez que Jesús hizo algo. ¿Cómo lo hizo? Y entonces empiece a hacer lo mismo que él hizo. No sé si me estoy explicando. Después pásese a Lucas. Hágalo también igual. Estudie todo lo que Jesús hizo y dijo. Y ahí él mismo le va a estar enseñando. No va a necesitar usted más. Si le quedó alguna dudita o algo, entonces apúntela. La hacemos el martes en el discipulado congregacional y ahí arrojamos luz sobre la palabra y somos bendecidos. Pero la compasión de Jesús, la compasión del Rey sobre ustedes, que él mismo le va a enseñar. Amén, hermano. Amén, hermanos. Déjeme ir cerrando. Mire lo que dice. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La comparación que hace el texto es con Job. ¿Se acuerda qué le pasó a Job, verdad? Perdió sus cosechas, perdió a sus hijos, perdió todas sus riquezas, perdió su salud. Su mujer, hermano, vino a decirle, mira papá, ¿y vos por qué confías tanto en ese tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Mire qué clase de ayuda la que tenía el pobre. Con un pedazo de teja viejo, hermano, se rascaba.
Y vinieron 3 de sus amigos y empezaron a cuestionarle todo lo que había pasado. Hermano, y ese hombre se mantuvo. Y en el capítulo 42 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermano, y dice la Escritura que el Señor le dio el doble de todo lo que había tenido. Lo único que no le cambió fue la esposa. Y ahí le dio, usted puede revisar la Escritura, le dio el doble de todo lo que él tenía. Amén, hermanos. Déjeme cerrar con esto. Finalmente dice: sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaseis bendición. Amén, amén y amén. Póngase de pie, hermano amado, esta noche. Quiero bendecirlo. Y escuche, ya le enseñé, ya hice mi trabajo magisterial, ahora quiero hacer el trabajo profético. Quiero activar, escuche eso, el trabajo profético de hoy es activar en usted la compasión. Vamos a activar la compasión en usted, que se active, que se habilite la compasión en usted. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad profética, Señor, esta noche yo vengo delante de tu presencia, Señor, por cuanto es tu voluntad que nosotros seamos compasivos, Señor. Hoy vengo, Señor, en el nombre de Cristo, activando una actitud compasiva en mis hermanos, Señor. En mí mismo, Señor, que se habilite esta actitud compasiva, Señor. Que esta actitud de Cristo, Señor, sea en nosotros una realidad y que podamos, Señor, ponernos en el lugar de los demás, Señor. Que tengamos compasión de aquellos que están alrededor nuestro, Señor. Que tengamos compasión aún de aquellos que nos hacen daño, Señor. Que seamos compasivos aún con aquellos que nos dan, Señor, problemas. En el nombre de Jesús, Padre, hoy te suplico, mi Señor, si hay esta noche aquí en la congregación o alguien en la televisión, en las redes sociales que necesite la compasión de Cristo, hoy en el nombre de Jesús te ministro la compasión de Cristo. El Rey pone su mirada sobre ti. El Rey pone su mirada compasiva sobre ti. El Rey está poniendo su mirada compasiva en ti. En el nombre de Jesús, recibe esa mirada compasiva. Él va a traer la solución a tus problemas. Él va a traer la provisión a tus necesidades. Él va a traer la salud a tu cuerpo, la salud a tu alma. Él va a traer la salud por esa persona que viene a tu mente que está enferma, por esa persona que necesita sanidad. Oh, sí, Señor, que se active la compasión en nosotros, pero también queremos tu mirada compasiva, Señor. En el nombre de Jesús, míranos con compasión, Señor. Míranos con compasión, Señor. Míranos con compasión, Señor. Míranos con compasión, Señor. Míranos, Señor. Míranos, Padre, míranos. Míranos, Señor, míranos. Una mirada de Jesús. Una mirada de Jesús. Míranos, Señor, míranos. Míranos con compasión, Señor. Míranos con compasión, Señor. Por amor a tu nombre, Padre. Por amor a tu nombre, Señor. Por amor a tu nombre. Míranos, Señor, con compasión. Míranos, Señor. Oh, sí, Señor. Míranos, Señor, míranos con compasión, Señor. Precioso Dios. Que cuando me miras, nada puedo ocultar.
Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que la paz de Cristo, que la mirada de Cristo esté sobre cada uno de ustedes. Que su mirada compasiva vaya con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.